el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, y le decía: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Estamos aprendiendo a cortar, a trazar bien los pactos y a entender que el Antiguo Testamento, que comienza en Génesis y termina en Malaquías, era la Biblia de Jesús, era la Biblia de Pablo. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y todo lo profético y todo lo revelacional siempre desde el punto de vista apostólico está cotejado con las Escrituras del Antiguo Testamento. Digo esto para que nadie piense que nosotros circuncidamos la Biblia y ya no nos interesan los profetas, ni los salmos, ni el Génesis, sino que la Biblia es un todo completo, todo el consejo de Dios. Por eso Pablo, cuando toca las historias del Antiguo Testamento y las trae a la luz de la revelación del Nuevo Pacto, él lee la Biblia sin velos, y el problema de los judíos y de muchos cristianos es que todavía cuando leen a Moisés tienen un velo puesto y no ven a Cristo. Levante su mano, diga: vamos a leer el Antiguo Testamento sin los velos de la tradición del judaísmo y de la religión para ver a Cristo allí. ¿Cuántos creen que eso va a suceder y vamos a ser obreros aprobados que trazan bien ¿qué? La palabra de verdad? Por eso Pablo en 2 de Corintios o 1 de Corintios 10 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés, tipo de Cristo, en la nube y en el mar, y a todos se les dio a beber el agua espiritual de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Y todos comieron del pan espiritual, y le llama al maná pan espiritual, y al agua de la roca la bebida espiritual, y la roca móvil, era una sombra, una figura y un tipo de Cristo. Es un misterio. Y Pablo dice: y todas estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros. Toque el hombro de su vecino, dígale: los códigos secretos del reino están escondidos en las historias, en las experiencias del Antiguo Testamento. Cuando Pablo se refiere a la Pascua, Pablo dice: porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta con el pan sin levadura, pero Cristo ya es nuestra Pascua. Muy bien, pensando en esto, es importante entender algunas cosas que se nos han planteado estos días acá, y usted se dará cuenta que estamos tratando de construir un puente entre la revelación, lo que nos habló magistralmente Arnold en la primera hora, la revelación del Cristo resucitado impartido en nosotros como vida, la presencia del Cristo resucitado intrínseca, no la presencia ambiental, el Cristo en nosotros, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Cuando Pablo trajo esta revelación a la iglesia del primer siglo,
literalmente puso al mundo patas para arriba, sacudió los fundamentos mismos del judaísmo, porque trajo la revelación del Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo construimos un puente? Quiero que me sigan a esta idea, por favor, pastores, entre el producto que es el Cristo resucitado. ¿Cómo vamos a hacer que este producto viaje en la red de las casas iglesias? Viaje en la red de la estrategia que tú tienes para tu iglesia en el evangelismo. La red es el marco teórico. Lo importante, ¿qué es lo que está viajando en la red? ¿Me estoy explicando? Tú sabes que, por ejemplo, para traficar droga, cocaína, se necesita una red. Aquí hay gente que trabaja en multiniveles, redes de mercadeo. Hay un producto que se vende. Entonces, aquí la red es la herramienta para que el producto viaje. No hay métodos ungidos. Hay hombres ungidos. Levante su mano, por favor. Diga conmigo, el poder no está en la metodología, pero la metodología es importante. ¿Cuál fue el orden de la creación de Dios? Dios creó primero el cuerpo, lo hizo de barro, la estructura. Dios crea primero una estructura y luego sopló en esa estructura el aliento de vida. Se necesita una estructura viable, compatible, funcional, para que el soplo de la vida de Dios pueda ser operativa. Y ese es el cuerpo de Cristo, lo orgánico. Diga conmigo, orgánico. No es tan sencillo, pastores, ver la diferencia entre lo orgánico y lo organizacional. ¿Dónde está la frontera cuando nos comenzamos a mover en el crecimiento de la iglesia? Cuando nos comenzamos a mover en una metodología dinámica de alcanzar multitudes. ¿Dónde está la frontera entre la iglesia organizacional, el concepto organizacional, y lo orgánico? No es tan sencillo ver la diferencia. Toda visión de Dios tiene dos aspectos. Número uno, los principios. Diga conmigo, principios. Los principios no negociables. La revelación del Cristo en nosotros. Los principios no negociables. La vida Zoe, la vida que fue impartida a la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la vida Zoe que fue soplada en la nueva creación. Mueva su mano, diga, soy una nueva creación. Operativo en una nueva vida que es la vida divina impartida a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una gestión en una parte organizativa, metodológica, teórica, práctica, de entrenar gente? ¿Cómo podríamos nosotros automatizar todos los sistemas reproductivos de gente? ¿Cómo hacerlo rápido? ¿Cómo usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición? Las redes sociales, las cámaras, estas mismas conferencias, escribir. ¿Cómo podemos internalizar lo espiritual dentro de un envase
organizacional y cómo podemos ser excelentes en ambas cosas. Dije que Dios creó primero el cuerpo del hombre, luego sopló la vida para que esa vida fuera operativa dentro de un marco de estructura. Muchas iglesias son muy fuertes en revelación, pero son muy débiles operando en una estructura dinámica, excelente. Nada funciona. Entonces, toda visión de Dios tiene los principios y los métodos. Diga conmigo, principios y métodos. Los principios y los métodos. Si usted tiene los métodos solamente y no tiene los principios, usted se vuelve un activista compulsivo, haciendo cosas todo el día y no sabe por qué lo hace. ¿Por qué cuernos hacemos lo que hacemos? No está llegando a ningún lado. Y como alguien dijo, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Mira a su vecino, dígale, ¿cuál es el final de todo? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Tenemos que comenzar a hacernos preguntas provocativas. ¿En qué voy a invertir? Conversábamos ayer con el apóstol Tommy Moya. A mí me quedan, bueno, a veces cuando me levanto en esos días de optimismo, sí me quedan 25 años de vida útil. Imagínate, Basilio, 25 años más. Yo tengo 65, 70, 80, 90, válgame Dios. A los 90 ya serios problemas con la próstata. Busque a alguien que tenga más de 40 años y dígale, ¿ya te hiciste el examen de la próstata? Esa es la venganza de las mujeres. Eso es para que sepas, le dicen. Si su marido sale un día de la casa y vuelve con la voz más delgada, es porque está volviendo del urólogo. Se hizo el examen de la próstata. Ok. Imagínate dónde vamos a estar. ¿Dónde vamos a estar a los 90 años, Basilio? Si estamos todavía acá, dando vueltas en las mismas cosas. ¿Qué será que Dios quiere? A ver si en una de esas lo averiguamos. No. Si vamos a resolver asuntos relativos a destino de gloria, tenemos que hacerlo ahora. ¿Cuántos lo creen de verdad? O sea, usted tiene que saber por qué la gente diezma, por qué cantan, por qué nos congregamos, por qué dejamos nuestras casas y nos montamos en un avión, por qué estamos aquí. O sea, hay algo trascendente que está en juego y es nuestra tarea averiguarlo. Levante su mano, diga principios. Los principios. Los principios engendran métodos. Diga conmigo, los principios engendran métodos. Métodos sin principios es un activismo loco. Lo que usted tiene no es una iglesia, sino una turba salvaje de gente que no sabe por qué hace lo que hace, peleándose dentro de la iglesia, quién predica el domingo, quién canta, quién recoge la ofrenda, y transformas tu iglesia en una bolsa de gatos que todos pelean por el poder. Tiene que saber cuál es el fondo de esto. Pero también principios sin métodos. Te vuelves impráctico. No sabes cómo internalizar, cómo propagar esto. Entonces tenemos que recoger lo que nos ministró el apóstol Tommy Moya anoche.
toda la parte gerencial, la visión social, la estructura, los retos reales en este tejido social donde la iglesia se inserta para la transformación de vida. ¿Cómo se hace? Y tenemos que prestar atención a lo que nos ministró Arnold hoy, que es la vida, la esencia, el soplo de Dios, lo que nos mantiene a nosotros conectados a la vida del Espíritu. Lo que nos ha ministrado el apóstol Basilio acerca de tener un carácter agresivo. Todo lo he llenado con el Evangelio. Levante su mano, diga conmigo, para mí no tiene que ser menos. Todo lo llenaremos con el Evangelio. Amén. Abrace a alguien, abrácelo, dígale, cambia esa cara de teléfono ocupado. Tienes que volverte. Tienes que volverte un talibán del Evangelio. ¿Aló? ¿Cuántos sienten que ya llegaron a una meseta? A ver, que caminaron, subieron, consolidaron una iglesia, chica, mediana, grande, y que ya están dando vueltas ahí. ¿Cuántos sienten? Muevan su mano. Sí, hay varios acá. Estamos muertos, ¿verdad? Levante su mano. Aquí nadie, de aquí no sale. Bueno, un día me dijo un hombre de campo, fíjate la sabiduría del campo, me dijo, si el caballo se te murió, desmóntalo. Abraza a su vecino, dígale, si la visión no te funciona, cambia. O sea, si el caballo se te murió, desmóntalo. Y ayer yo dije esto, deja de pelear con los viejitos. La gente mientras más años tiene, más vieja se pone, más resistentes al cambio. Y eso no lo inventé yo. Eso te lo dice cualquier sociólogo. Mientras más viejo, más resistente al cambio. Tranquilo. Mira a su vecino nuevamente, dígale, cambia esa cara de indio de madera. Vamos, dígale. Eso. Dígale a su vecino. Por favor, profetícele y dígale, es más fácil engendrar un hijo que resucitar a un muerto. Mira, hay un porcentaje de tu iglesia que aunque todavía está aquí, ya se fue. Ya están en la gloria. Huelen a gladiolos. Cuando pasan por el cementerio, los muertos le gritan, ¿y cuándo te vemos por acá? Ya están más para allá que para acá. No pierda tiempo con ellos. Vamos, levante su mano, diga, necesito el avivamiento de Gedeón. Empezó con 30,000 y terminó con los 300 que estaban listos. Amén. Pero que no le pase lo que le pasó a un amigo mío, que empezó a orar para que el Señor limpie la iglesia. Y cada vez le quedaban menos y menos. Y el Señor limpió tanto la iglesia que desapareció la iglesia. Un día le digo, ¿cómo anda tu iglesia? Era iglesia. Ya no hay más iglesia. Entonces necesitamos plantearnos unas preguntas profundas. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando de un concepto absolutamente orgánico, no organizacional. Anote 4 cosas relacionadas a un organismo. El organismo es para la expresión, de lo cual nos habló magistralmente Arnold, la expresión. El organismo te expresa a ti,
si nosotros te priváramos de tu cuerpo, no tendrías un medio de expresión. Tú te puedes expresar porque Dios te dio el soma, el cuerpo. Gracias a esta maravilla, cuerpo, podemos expresarnos. Si se nos despojara del cuerpo, nos quedamos sin medio de expresión. Entonces, al cuerpo resucitado de Cristo, el Nuevo Testamento le llama iglesia. Iglesia es la forma que el lenguaje del Nuevo Pacto tiene para llamarle al cuerpo del Cristo resucitado. Levante su mano, diga: el cuerpo de Cristo, la iglesia, es para la expresión. ¿Están acá o no? Ve, Jesús habla, por eso usó muchas parábolas agrícolas. La semilla, el árbol, el fruto, la tierra. Y aquí nos dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Por lo tanto, lo que te está trayendo a tu mente en una metáfora es un concepto absolutamente orgánico. Tú fuiste plantado y lo que está sucediendo en la red aquí, ¿cuánto le dan gracias a Dios por esta red? Es que a ti la iglesia organizacional, la iglesia denominacional, te había secuestrado, pero la revelación orgánica te está liberando de ese secuestro para que tú puedas fluir en la vida del Espíritu y no ser un gerente o un secretario de alguna denominación por allí, sino que tú seas un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, para que seas traído de regreso al fluir de la vida orgánica. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Abraza a su vecino, dígale: está siendo liberado de un secuestro que duró muchos años dentro de una estructura denominacional. Número 2, el organismo es para el incremento y el agrandamiento de Cristo. Todo lo vivo crece por causa de la vida que porta, lo bueno y lo malo. Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche. ¿Sabe cómo la esposa le decía a Nicodemo? Nico, no vayas, es muy tarde, te pueden asaltar. Y Nicodemo dijo: no puedo esperar hasta la mañana. Y la palabra Nicodemo es una palabra compuesta, Necodemus, el gobierno sobre el pueblo. Estaba muy bien puesto el nombre. Y lo mandó un Sanedrín, porque cuando llegó esa noche a Jesús le dice: sabemos, plural. O sea, hubo una reunión previa antes. Y por democracia o dedocracia le dijeron a Nicodemo: a ti te comisionamos para que vayas a hablar con Jesús. Entonces viene a Jesús para hablar con él de noche, y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Diga conmigo: lo orgánico siempre crecerá en la naturaleza que porta. O sea, la carne, preciosa gente de Dios, nosotros tenemos un problema en el español porque usamos solo un término, carne, pero en inglés carne espiritual es flesh y carne que se come es meat. Entonces los gringos entienden más claramente esto, a los latinos nos cuesta un poco entender. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, diga conmigo carne. A ver, repita conmigo, diga: la carne, nace carne, crece carne, se desarrolla carne, se perfecciona carne y muere carne. O sea, si la carne va a un instituto bíblico a estudiar 5 años,
lo que tendremos es carne con conocimiento. ¿Aló? Usted va a tener que definir si todavía usted opera en la carne o usted está transicionando a la dimensión del espíritu. Porque lo que nace del espíritu, crece espíritu, se desarrolla espíritu y opera en espíritu. Mueva su mano, diga, ya los días de la carne van quedando atrás y estamos transicionando en la dimensión del espíritu. Número 3, lo orgánico es para llevar frutos. Eso es lo que se espera los próximos años para usted. Levante su mano, diga, vamos a romper la mentira de que una iglesia de revelación no puede crecer. ¿Cuántos lo creen de verdad? Vamos a romper la mentira de que una iglesia es fuerte en revelación, pero pequeña en número. Mentira, no lo aceptamos, porque en la vida orgánica estamos puestos para llevar, ¿qué? Levante su mano. Los días de la infructividad se han terminado. Usted regresa a Panamá, desde Panamá a su ciudad, con una gracia impartida en usted para la multiplicación. Yo leí todo el concepto de la bendición en el viejo pacto, cómo Dios bendijo a Abraham, a Noé, a los patriarcas, a los hijos de los patriarcas. Nunca la bendición estuvo separada de la multiplicación. Nunca. O sea, cuando tú le dices a alguien que Dios te bendiga, que te multipliques. Te bendeciré y haré de ti una nación grande. Lo mismo se lo repite a Noé. Te bendeciré y multiplícate. Se lo repite a Isaac. Te bendeciré como Abraham tu padre y te multiplicarás. A Jacob, abraza a su vecino, dígale, estás bendecido de los pies a la cabeza. Por lo tanto, se activa en ti un poder de multiplicación impresionante y salvaje. Multiplicación exponencial. Levante su mano. Diga conmigo, 1, 12, 144, 2600. Vamos, abrace a alguien, dígale 3000, 5000. Vamos a necesitar de activar una velocidad en el entrenamiento de nuevos líderes, porque en una iglesia tradicional, más gente, más problemas. Pero en una iglesia de nuevo pacto, más gente, más plazas de trabajo para desarrollar más gente. ¿Cuántos lo creen de verdad? Abrace a alguien, abrácelo, dígale, la multiplicación es proporcional a la capacidad que tengas de desarrollar líderes entrenados y capacitados. Mire, yo tengo 65 años de edad. Soy hijo de pastor. Comencé con Ana María pastoreando cuando tenía 23 años. Saqué la cuenta. En esos años, cuando yo era joven, decían hijo de pastor, nieto del diablo. Éramos los peores. ¿Hay hijos de pastores acá? Todas las chicas de la iglesia habían sido novias nuestras. Teníamos pésimo testimonio, no había discipulado. Por eso decía, hijo de pastor, nieto del diablo. Me siento muy avergonzado de mi pasado. Todos somos como la luna, tenemos un lado oscuro. Mira a su vecino, dígale, tú también tienes algunas historias que no se las contaría a nadie. Pero dejémoslo allí para que no salga olor a azufre. Dejémoslo ahí. Entonces, como hijo de pastor, yo pude a través del tiempo hacer un análisis exhaustivo de todos los vacíos y los puntos ciegos de las iglesias, y luego cuando el Señor me llamó, yo me transformé como en un dentista.
que no puede apreciar una sonrisa, sino que está viendo el diente que hay que arreglar. Ajá. Sé que aquí tenemos un dentista, y te mira, qué linda, pero la pieza 32 hay que hacerle algunas reparaciones. Entonces me pasa eso a mí. ¿Cuál es el problema? Escuchen esto. Que las iglesias, anote esto por favor en algún lugar o anótelo en su memoria. Las iglesias con unción, con gracia y con revelación experimentan un crecimiento numérico. Ellos crecen más rápido en número que la capacidad que tienen de producir líderes. Entonces se produce un desfasaje. Ganan más gente, tienen más éxito en ganar a los perdidos que producir líderes altamente capacitados. Por eso terminan siendo un gigante de hierro con pie de barro. ¿Están acá? Ese es el problema de que nosotros mismos no estamos entrenados para entrenar y levantar una generación de líderes altamente efectivos. Mueva su mano, diga, por esa razón estoy aquí, para aprender a hacer la tarea. Entonces, ¿qué tenemos? Iglesias colapsadas. Además, y los pastores me van a entender acá, todos nosotros tenemos dos clases de miembros, los ganados y los transferidos. A ver, ¿con cuál ha tenido más problema usted? Con los transferidos. Los que han andado ya en 2 o 3 iglesias y aterrizaron en tu iglesia. El primer año lo celebras, el segundo año lo asumes y el tercer año colapsas. Los transferidos, los que ya han andado en 2 o 3 iglesias y llegaron a tu iglesia para probar cómo les va. ¿Me estoy explicando? Esa es la gente que colapsa las iglesias por dentro y mantienen al pastor afligido y ocupado las 24 horas y no tiene tiempo para entrenar. Pastor, tengo un problema, en la otra iglesia no me atendieron, ¿usted puede escucharme? Entonces te tiene uno, te colapsa la gestión interna de la iglesia. Abrace a alguien, dígale, vas a tener que aprender a zafarte de las distracciones internas de la iglesia para entrenar gente rápido y altamente capacitada. ¿Están acá? Levante su mano, diga, Señor, líbrame de los transferidos, que de los nuevos me libro yo solo. Amén. Vamos en el punto 3. Punto 4. Lo orgánico es para la multiplicación. Lo orgánico es para la multiplicación. Es para la expresión, para el incremento, el agrandamiento, para la fructificación, para la multiplicación. Podríamos hacer un seminario de 3 o 4 días solamente de Juan 15. Hay tanto para decir. Pero quiero, yo estoy batallando un poco. ¿Cuánto tiempo me queda para poder ajustarme? $11:40. Me quedan 10 minutos. A ver, vamos a tener que entrar al lugar santísimo en una moto Honda. Si es que llegamos. Amén. Ay, Señor.
Ok. Juan capítulo 17. ¿Puede leer? 11:45. Gracias, papi. Juan 17, por favor, verso 1 y 2. Dice que Jesús, mirando al cielo, ¿dónde miró? Dijo: Padre, la hora ha llegado. Esto significa el trabajar con mentalidad de tiempo cumplido. ¿Amén? Ponga su manito aquí y diga: la hora ha llegado. Si no es ahora, ¿cuándo? Amén. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora es. O sea, tú vas a vivir, porque aquí lo que veo es promedia a la gente joven, vas a vivir los mejores momentos en la productividad, en el servicio al Señor, en tus mejores días. Gracias por su alegría. No cuando seas un viejito senil con bastón prostático. No, levante su mano, diga: yo voy a disfrutar ver el fruto de la aflicción de mi alma en los mejores días de mi vida. Vamos, profetícelo, declárelo una y otra vez para que se instale en su espíritu. Eso va a suceder. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Déjame detenerme en este punto y luego te voy a dejar unas herramientas prácticas. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta palabra glorificación es una de las tantas palabras que hemos manoseado dentro del lenguaje evangélico, pero no siempre entendemos el significado. ¿Qué significa glorificar o ser glorificado? Un sinónimo es ser manifestado. Diga conmigo: manifestación. Cuando lo que habita en el mundo espiritual, invisible a los sentidos naturales, irrumpe en la dimensión del tiempo y del espacio e ingresa al mundo de nuestros 5 sentidos naturales. Ese efecto que se produce cuando Dios, que es creador, ingresa a su propia creación. Dios que habita en el mundo espiritual. Pablo dice en Colosenses que Él es el primogénito de toda creación. ¿Cómo puede el creador ser el primogénito en su propia creación? ¿Me estoy explicando? Pablo dice: el primogénito de toda creación, de la vieja creación, está de algún modo haciendo pedagógica esta manifestación o glorificación. Cada vez que usted ve en el viejo pacto que la gloria del Señor, dice Ezequiel: y vi la gloria de Dios junto al río Quebar, y fue como ruedas en medio de ruedas. Isaías lo ve en el templo. Siempre fue un efecto que alteró el ambiente. Esto es manifestación. Diga conmigo: la manifestación. Ahora, esta manifestación de la vida Zoé en nosotros. Y regreso a Juan 17. Dice Juan, Jesús: Padre, glorifica a tu Hijo, manifiéstalo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, si yo no soy glorificado, tú tampoco lo serás. Porque tú eres glorificado en mi glorificación. Si el Hijo es glorificado, el Padre va a ser glorificado. Si el Hijo no es glorificado, el Padre tampoco lo será.
O sea que el Padre es glorificado en la glorificación del Hijo. Por eso Jesús está orando, dice: Padre, te conviene que yo sea glorificado. Porque si yo no soy glorificado, tú tampoco serás glorificado. Padre, glorifica a tu Hijo, manifiéstalo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa es la ecuación. Ese es el protocolo divino en cuanto a la gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, fue el grano de trigo que cayó en la tierra y murió y trajo a existencia una espiga. Porque la espiga es la glorificación del grano. ¿Me estoy explicando? Usted nunca pondría una semilla de clavel para adornar su mesa, porque la semilla es fea. Pero usted planta la semilla y la semilla muere, y dentro de la semilla está la flor, y la flor crece y se manifiesta lo que siempre estuvo dentro de la semilla. La flor es la manifestación de la semilla. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Dame unos minutos, voy a volver a esta idea, pero quiero decirte otra cosa más. Si el Hijo no es glorificado, el Padre tampoco será glorificado. Y si los hijos no son glorificados, Cristo tampoco será glorificado. Fíjate cómo estamos amarrados en esto. Porque Cristo es glorificado en la glorificación de los hijos. ¿Aló? ¿Alguien está captando esto? Estamos hablando de una manifestación práctica, redituable en términos de multiplicación para la iglesia. Levante su mano, diga: si no entiendo glorificación, no entiendo por qué la iglesia local tiene que crecer. ¿Aló? El Padre es glorificado en la glorificación del Hijo. La cruz fue el instrumento que rompió la cáscara para que el Hijo eterno de Dios pudiera ser manifestado. Y ahora ese Cristo manifestado vive en otra cáscara que eres tú. ¿Alguien está acá o no? Levante su mano, diga: yo soy la cáscara del Cristo resucitado. Pero está dentro de ti de incógnito. La gente no le interesa Lucas Márquez, sino lo que fluye de Lucas Márquez. Amén. ¿Alguien está acá? Porque de su interior correrán, ¿qué? Río de agua. Abrace a su vecino, dígale: tú no le interesas a nadie como persona, pero lo que tú portas sí le interesa a todo Panamá, a todo Guatemala. ¿Alguien está escuchando esta palabra? Eso es lo que a nosotros nos hace sacerdotes, lo que nos hace ministros de Dios. Como en el viejo pacto, y Pablo también lo dice, que nosotros somos los que compartimos el Cordero. Entonces, Jesús dijo en Juan 15, en esto he glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿Dónde están los bíblicos? A ver. ¿En qué? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, no hay gloria para el Padre en una iglesia que no tiene frutos. Abraza a su vecino, dígale: pero el tiempo de la infructividad se acabó en tu iglesia. Amén. Levante su mano, diga: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Abrace a alguien, dígale: se va a destapar toda la gloria de Dios que hay dentro de ti. Dele un aplauso al Señor.
Me quedan 5 minutos. 5 minutos, aleluya. Yo escucho predicar a Basilio y me da envidia santa. Dios le ha dado una garganta celestial. Si Basilio hubiera sido cantante lírico, sería un tenor tipo Pavarotti. Tiene una garganta, yo lo escucho, digo, Señor, está bien, tú me hiciste a mí de otra forma. Yo no puedo predicar con tanta vehemencia, ¿no? Porque me quedaría en el primer día sin voz. Pero es la limitante que Dios pone para fluir en otras direcciones. Bueno, eso es lo que me consuela, ¿no? O me consuelo yo mismo. Ahora, en Lucas capítulo 6, Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. La palabra me angustio es contrañido, restringido. Jesús nunca le tuvo miedo a la cruz. Él vino a morir. Él anhelaba morir. Lo que a Jesús le angustiaba era la demora en llegar a la cruz. No la cruz. Esto es muy lento, decía Jesús en su humanidad. Porque dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y se refería a la cruz. Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. ¿Se imagina usted Jesús asustado si Él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? Jesús visitando al psicólogo, ¿cuál es su problema? Es que me van a crucificar. Tengo estrés postraumático. No. Levante su mano, recalque conmigo, diga, Jesús nunca tuvo miedo a la cruz. Él sabía que vino a morir. Ese era el plan eterno de Dios. Amén. Muy bien. Entonces Jesús el Hijo eterno de Dios estuvo restringido en un judío de 33 años llamado Jesús. ¿Se imagina usted si a usted lo meten por 33 años en un cajón de 1 metro cuadrado? ¿Cuántos estarían felices allí? Estarían muy restringidos. Cuando Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece, los discípulos dijeron, wow. Los ojos de ellos eran como 2 huevos fritos, diciendo, wow, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Si Él creó el universo, creó los astros, la Vía Láctea. Todo fue creado por Él y por medio de Él, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué era para ese Jesús calmar un vientito en el charco de Galilea? Nada. Pero Él estaba restringido. La cruz vino para romper la cáscara. Y el Cristo eterno fue liberado. Y fue liberado, y dice Pablo en 1 Corintios 15, que Él fue hecho espíritu vivificante. Y ahora ese espíritu vivificante ha sido vaciado en nuestro propio espíritu. Levante su mano, diga, ahora mi espíritu se ha mezclado con el Espíritu Santo, llegando a ser uno en naturaleza y en esencia. ¿Cuántos lo creen de verdad? Muy bien, y ahora Cristo ya no está encapsulado en un judío de 33 años. Ahora está encapsulado dentro de ti. Tengo noticias letales para ti, mortales, de alto riesgo. El mismo proceso al que fue expuesto Cristo para que el Hijo Eterno fuera liberado, es el proceso al que tú vas a ser llevado. La misma cruz que rompió la cáscara de Jesús va a romper la tuya
para que el Cristo que ya te habita sea manifestado en los ambientes. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y la cruz va a traer solución a tu vida, porque va a acabar con el género adámico. ¿Sabe lo que ha frenado la multiplicación de la iglesia? Tu particular manera de ser. La gente no se va de la iglesia, huye del pastor. Aló, levante su mano, por favor, levante su mano y sáquese la máscara. Diga: el único problema de mi iglesia soy yo, no la gente, no la ciudad, soy yo. Porque necesitas un proceso de muerte para que ese Cristo que te habita a través de la obra consumada de la cruz pueda romper y matar y poner fin al género adámico que está en ti. Levante su mano, diga: mi problema no es el diablo, mi problema no es Panamá, mi problema no es el presidente, mi problema es el género adámico que todavía cargo sobre mí, pero la cruz va a acabar con eso. ¿Para qué? Para que la gente vea a Cristo. Cuando tú entres a un ambiente, cuando Dios te ponga en el peor barrio de tu ciudad y tú entres allí, la gente va a sentir el grato olor de Cristo. Va a haber una impregnación en el ambiente. Algo va a suceder que tú no lo puedes decodificar. No puedes hacer un manual de esto. No puedes hablar de los 10 puntos, cómo cambiar un barrio. Tú entras y algo sucede en el ambiente y la gente comienza a experimentar un impacto, un cambio en sus vidas.